día, JJ Rendón, estratega y asesor político internacional, con un alto índice de aciertos, vamos a decirlo así, en campañas electorales, es decir, ha puesto muchos presidentes en Latinoamérica. ¿Cómo estás, JJ? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Fernando. Este tema que nos trae ahora de nueva cuenta a esta mesa, donde ya me has acompañado afortunadamente otras veces, déjame preguntarte primero. Hay quienes ven esto como una injerencia de un extranjero en la política mexicana, porque planteándose desde esta perspectiva, JJ Rendón aún no ha sido contratado por nadie. JJ Rendón está hablando por sí mismo como un ciudadano venezolano desde el exterior sobre un tema político mexicano y sobre un precandidato que hoy ocupa el primer lugar en las encuestas en México. ¿Tú qué respondes a eso? ¿Eres una injerencia en la política mexicana? Yo te haría dos respuestas. La primera es, el artículo 33 de la Constitución mexicana, que es al que ellos se refieren, no limita la libertad de expresión, limita el activismo, la participación en partidos políticos, lanzarse a cargos de elección popular o incluso hacer manifestaciones contra las políticas del gobierno dentro de México o incluso alterar la política exterior de México. Yo lo que emití fue una opinión. Como consultor político, viví 12 años en México, lo pueden verificar. Tuve visa FM3 de trabajo y mi visa textualmente dice consultor político estratega. Lo cual fue la primera visa que en el año 2000 se le emitió a consultores políticos. Normalmente trabajaban en México sin visa, con visa de turista, con visa cualquiera. Yo he decidido en mi vida poner eso como es. Soy consultor político, esto es lo que hago, lo hago de frente y lo hago legalmente. Entonces no hay ninguna interpretación de la Constitución que conlleve a privarle al derecho a los encuestadores, a los que hacen grupos de enfoque, a los que los entrenan para los medios, lenguaje corporal, y a los estrategas generales como yo, o a los manejadores de crisis, a que desempeñen su trabajo como asesores, analistas, etcétera, en México y en cualquier otra parte del mundo. No está prohibido, es un trabajo legítimo y legal. Número dos, estas interpretaciones de pseudonacionalismos de la izquierda recalcitrante anacrónica que yo llamo. O sea, aquí estamos en un mundo global. El tema de Maduro cuando dice que no se metan los extranjeros en lo que está pasando, ¿cómo que no se metan? Tenemos más de 300.000 muertos en este periodo de gobierno fatídico de ellos. Se está muriendo la gente de hambre, no hay medicinas, no hay tratamiento, hay un desplazamiento forzoso hacia Colombia y hacia todas partes del mundo. Tenemos casi el 14% de la población venezolana está fuera de Venezuela. Eso no había pasado nunca. Tenemos la devaluación más alta, la inflación más alta del planeta. Y además, para que sepa tu público, hoy un venezolano, su salario mínimo es el equivalente a $3.83. O sea, nada. Ahora se quieren meter con las criptomonedas, lo cual es ridículo porque además es mi opinión sobre las criptomonedas. Yo sé que hay un montón de gente amante de las criptomonedas que no le va a gustar. Quienes se meten ahí es porque tienen algo que esconder. Porque no hay respaldo, no hay nada, y si tú ves los países que se meten y los negocios que se meten, son todas cosas oscuras, con rarísimas excepciones de gente seria que opina sobre eso y cree que eso es un futuro, pero se está mezclando con otra gente. Entonces, bueno, es un pseudonacionalismo. Estos ataques me dieron la razón, porque lo que quise expresar yo es que estas políticas que hoy, con un tono suavecito, con un tono de lobo con piel de cordero, nadando de muertito, como dicen en México, usa Andrés Manuel, no es que es el real Andrés Manuel, es el producto del aprendizaje de 3 campañas, con un discurso mucho más radical, que lo pueden buscar, donde aprendió que o suavizaba su discurso o no llegaba. Donde además, lamentablemente, yo entiendo que los mexicanos estén descontentos. Yo entiendo que estén molestos, yo entiendo que estén indignados, yo entiendo que quieran, digamos, una salida radical. Yo lo que estoy previendo no es una salida radical, sino un salto al vacío. Y eso es exactamente el mismo modelo, el mismo momento que vive México hoy. Perdón, yo sé que a los mexicanos no les gusta que los comparen hacia abajo, les gusta hacia Sudamérica, sino hacia los Estados Unidos. Pero nosotros nos parecemos más entre latinos que entre norteamericanos y latinos. Y Venezuela vivió exactamente este momento cuando Chávez se lanzó y ganó en el 98. Y Chávez tuvo un discurso exactamente igual, no el Chávez radical que la gente se acuerda, sino el Chávez del 98. Busquen la entrevista de Jorge Ramos. Chávez candidato. Busquen la entrevista de Jaime Bailey, donde dice cómo me mintió Chávez. Y ven ahí que dice, yo voy a respetar los medios, la libertad de expresión, la separación de poderes, la democracia,
voy a tener buenas relaciones con todo el mundo, no soy comunista. Eso lo dice textual, igual como lo dice Andrés Manuel hoy. Ahora, quiero retomar parte de lo que me decías del... Eso es una estrategia, ese suavizamiento es una... ¿Por qué no verte como un activista? Es decir, yo no tengo problema con cuando eso. acabas de decir que va a hacer todo lo posible legalmente para que Andrés Manuel López no... ¿Estás participando o planteando una acción que llevarás a cabo? Pero eso te vuelve activista. Pero a ver, yo no soy activista en... Estarás tomando acciones, ¿no? Pero yo tengo problemas con eso. ¿Te estarás activando para evitar que López Obrador... todos aquellos que... Eres un activista. Pero yo no te... Pero perdóname, si yo sí, yo soy un consultor y soy activista. Y soy además reconocido como activista, atacado como activista, asilado político como activista. Pero en este caso particular, político como activista. Sí me dirías entonces que sí eres un activista no tengo en contra problema, de que llegue no López tengo Obrador. problema con eso. Así como hay activistas pro y contra el aborto, activistas pro y contra las libertades sexuales, activistas y pro contra las minorías, etcétera. Hay activistas pro una religión, pro otra. Pues yo no tengo problema con reconocerme a mí mismo como activista. Yo tengo toda la libertad. Estoy en un momento de mi carrera donde me puedo dar luz hasta de hacer activismo. En otro país. Donde quiera. Que no sea el tuyo. A ver, yo soy ciudadano del planeta. Esa concepción de que tú eres de aquí, yo soy de allá y tú no me miras y yo sí, eso es una cosa que para mí es anacrónica. Yo soy venezolano porque nací en Venezuela, defiendo a mi país. Soy latinoamericano, me importa Latinoamérica. Después soy ciudadano del mundo. Soy cosmopolita, punto. El que no entienda eso y quiera su pequeño pedacito regional donde nadie se mete y nadie opina, vive en un planeta que ya no existe. Estamos en un planeta global donde, por cierto, los ataques que me hacen, los hacen desde las redes globales. Tan es así que lo hacen Movilnet y Movistar, que son puros operadores telefónicos de Venezuela. Y son tan tontos que de paso ponen groserías, y cuando me insultan, que son groserías que no usan los mexicanos, que son groserías venezolanas, colombianas, de gente, y cubana, de gente que está apoyándolo. Pero seguro por ahí hay algún no, hay mexicano. pero ¿cómo que mucho? No, ¿cómo que por ahí? Varios. No, muchísimo. La mitad, 40%. Cuando tienes a Andrés Manuel López Obrador encabezando las encuestas, claro, seguro a muchos mexicanos les ha molestado tu expresión. Bueno, lo que no le molesta que yo lo ataque porque va ganando las encuestas, le molesta porque el señor dijo, yo si fuera mexicano también estaría molesto, porque él dijo que yo estaba pretendiendo ingresar a trabajar o a apoyar o a hacer activismo, como lo quieras llamar, en México, y que mi forma de hacer estrategia, que él la vio textual, lo dice el video, en una entrevista que tiene que haber sido o aquí en CNN o con Jorge Ramos, que son los únicos canales que llegan allá, y dice que hace un año, año y medio, o sea que fue aquí, donde yo digo... Fue aquí. Sí, fue aquí. Donde yo digo... Yo vi el segmento al que se refiere. Donde supuestamente yo digo que para que caiga Maduro, nosotros necesitamos más o menos 100 muertos. Eso me atribuye. Yo lo que dije en ese programa es que ya hasta cuándo íbamos a dejar que siguieran muriendo estudiantes, que siguieran muriendo los muchachos en los hospitales por falta de medicina, y que cuándo íbamos a hacer un proceso de cambio radical que frenara. ¿Cuántos muertos más hacen falta? Eso fue lo que quise, lo que dije y el sentido de lo que dije. Yo lo reté desde hace 13 días que lleva este escándalo a que su gente, si lo aconsejaron mal, señor Andrés Manuel, le doy el beneficio de la duda. Que te muestren el video. No, bueno, que diga y cuál que video si no es, lo tiene, que se disculpe. Que se disculpe. Eso fue lo que dijiste hoy en la mañana. Errores de humanos. En la entrevista de radio. Y dije también... Y te disculparías tú también. ¿Pero por qué no? ¿Y de qué te disculparías? Perdóname, yo estoy asumiendo que el señor intencionadamente me expuso al escarnio público, al odio, a las amenazas de muerte. A lo mejor se equivocó. ¿Pero de qué te disculparías tú? De mi presunción de que lo hizo con intención. Ah, ok. Yo digo, señor... Pero nunca te disculparías ni te echarías para atrás por lo que has dicho pero en la ¿por qué revista? Alguien se tiene que disculpar por una posición en la vida? O sea, ¿en qué mundo vive esta gente que la intolerancia es tal, igual que en Venezuela, por cierto, donde por ser opositor una persona se criminaliza? Yo me opondré a cualquier cosa que me huela al socialismo del siglo XXI, donde esté. Ahora hablamos de eso. Te voy a decir una frase de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos. Bueno, por eso los problemas de los mexicanos los arreglan los mexicanos. Por eso estamos como estamos. ¿Para ti esa frase no debe existir? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Está equivocada? Yo estoy de acuerdo que estamos en un mundo global, de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo las de México, son pertinentes para todo el mundo. A mí me duelen todas las cosas malas que le pasan a México. Yo te repito, yo entiendo la frustración, entiendo la rabia, entiendo el cansancio, entiendo el interés de cambio.
Lo que alerto es cuidado con un salto al vacío. Voy a marcar pausa. Te voy a dejar la pregunta en la mesa y se la dejo a la audiencia ahí en casa. Eres estratega, Sí. ¿no? Reconocido a nivel internacional. ¿Por qué no pensar que esta activación de JJ Rendón es precisamente para poder entrar en la escena política de México? No me digas ahora, pero puede ser una muy buena promoción, ¿no? Para poder entrar con algún partido. ¿Por qué no interpretarlo como eso? Porque de pronto hoy se habla en México de Andrés Manuel López Obrador y de JJ Rendón. Estás al nivel del precandidato que ocupa el primer lugar en las encuestas. Pregunto, me responde después de la pausa. Con mucho gusto. Regreso entonces en un momento a sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. También en mi cuenta en Twitter en tiempo real, los estoy leyendo, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Ahí está. La etiqueta es numeral ConcluJJAMLO. ConcluJJAMLO. Regreso entonces con esto, Andrés Manuel López Obrador. No tan rápido. La batalla entre el precandidato y JJ Rendón. Estamos de vuelta con JJ Rendón, estratega y asesor político internacional. JJ, ¿por qué no pensar que ese enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador, después de tu declaración, que ojo, además hay que explicarlo bien, después de tu declaración, el enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador? No di ninguna declaración, salió una portada pero con una foto. Pero esa es que una declaración dice, tuya. Por eso, pero era una portada de una revista normal. Pero esa es una era declaración. la entrevista, el que la quiera leer, todavía está. La revista Líder. La compran y la desaparecen y lo que le están haciendo un favor a la editorial porque la vuelven a poner y así han estado. más ventas. No, han triplicado el tiraje. Bueno. A lo que voy con esto es, la entrevista es una entrevista de, ¿cómo se llama esto? De perfil. Sí, es un perfil. Por mis 30 años Es de un carrera. perfil, yo lo leí. Punto. Yo lo leí, pero esta es la incendiaria. Y del 100% tiene un pedacito que se refiere a Andrés Manuel López Obrador y a las elecciones. Suficiente para que haya una respuesta por parte de Andrés Manuel López Obrador y para que haya una polémica en México. Un tuit. ¿Por qué no pensar que todo esto es una estrategia de JJ Rendón para poder entrar en la escena política con alguno de los partidos? Bueno, o de las digamos que yo alianzas? no necesitaría, yo trabajé 12 años en México, tengo las relaciones que pueda tener los partidos políticos, menos en el caso de Morena, que pudiera necesitar para hacer eso, hubiera viajado discretamente, no necesito hacer esta alaraca. Quien armó el escándalo fue el candidato. No, pero era obvio que iba a haber una respuesta. No, sí, perdóname, si yo hubiera Si tú hubieras sido el estratega, le hubiera el dicho, asesor, no le contesten ni un tuit, número uno. ignorar tu... Totalmente. En este caso sí. No candidato ni lo menciono. ¿Y por qué lo hiciste público, ¿Cómo que por qué lo hice público? Porque salía en la revista. No, yo sé, pero ¿por qué decidiste? Uno cuida lo que habla en las entrevistas. Ah, bueno, Al menos que porque la quieras que se dé a entrevista era conocer. porque me hicieron la pregunta, yo la quise contestar. Yo sí, yo nunca he dejado de contestarte una pregunta. No, pero quiero entender la dinámica por la cual sale el tema y eres tan... Ahora... No, porque además eso es lo que yo creo. Yo creo que, siempre he creído, no es nuevo, que Andrés Manuel López Obrador representa al socialismo del siglo XXI. Te la voy a poner peor. Yo sé que durante campañas anteriores, y lamento nombrar a Camacho Solís, el difunto, había coordinaciones con la Embajada de Venezuela en México para recibir dinero, aporte a las campañas, que a lo mejor el señor Andrés Manuel no sabía, yo no estoy diciendo que él sabía, a través de la Embajada y el Consulado de México. Eso lo sé. Tú lo sabes. No lo sé. Pero tú lo puedes comprobar. No, bueno, pregúntele a las autoridades mexicanas de la época, de la Secretaría de Gobernación, de Exteriores, O sea, tú tendrías y a la confirmación de presidencia, fuentes pregúntale oficiales. por qué, aparte del insulto que le hizo Chávez al presidente Fox, qué otras razones hubo para romper las relaciones con Venezuela y parar la valija diplomática, que era donde venía el dinero. Entonces, a mí que no me vengan con esto de que no hay relaciones. Bueno, ha habido funcionarios de Morena que han ido a Venezuela, estuvieron cuando la constituyente, fueron al velorio de Chávez, dijeron viva mi comandante. O sea, por favor. A ver, y en este planteamiento... Entonces, quien sube el escándalo Tú es el harías- candidato. harás, grave error, grave error. Y te voy a decir una cosa más divertida. Perdón. Ahorita, hoy, con todo lo que pasó hoy con Ciro Gómez Leiva, este programa, yo La te revista. puedo garantizar, y la revista que te está circulando, yo te puedo garantizar como prueba la molestia si fuera para los mexicanos. Las redes estarían en este momento reventadas. Las redes hoy, no las he visto,
te puedo apostar que no están reventadas con comentarios negativos. Y te voy a decir por qué. Porque los troles les dijeron... ¿Leo así al azar? Como quieras, hágalo, por favor. Les dijeron, bájenle. Este señor se subió al ring, le estamos haciendo publicidad, gracias, señor Andrés Manuel y su combo. Sí, sirvió, empezó siendo un comentario, terminó siendo un escándalo y terminó siendo un proceso de branding. ¿Qué te parece? Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Por qué si para ti... Porque me imagino que si quieres hacer todo lo legalmente posible para que no llegue a la presidencia AMLO, es que es malísimo para México. No, ¿El PRI es bueno para México? No, pero perdóname. Vamos a ver el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo no he dicho ninguna parte de mi entrevista, ninguna parte. Y no lo he dicho y me lo atribuyen. Yo no estoy defendiendo el gobierno de Peña Nieto, perdóname. Yo no estoy diciendo que es bueno, no estoy diciendo que no... ¿Pero cualquier otro proyecto político de México sería mejor que el de Andrés Manuel? ¿Para ti? Es probable, es muy probable que yo piense eso, sí. ¿Sí? Sí, claro. No necesariamente el PAN o el PRI, no pero cualquier otro. ¿Tendría que ser de derecha? No, vale, tendría que ser distinto a la alineación con el socialismo del siglo XXI que yo le sigo atribuyendo a Morena y a Andrés Manuel. Y esa es mi opinión. ¿Y qué pasa? Tú no me puedes mandar a matar, ni decirle a la gente que me persigue y que vaya a mis conferencias o que yo no pueda entrar a México, porque yo emití una opinión. ¿Se publicó tu número telefónico? Sí, claro, no, perdóname, no solamente lo publicaron, pusieron mi teléfono en chat esos de... Sí, en cadenas de WhatsApp. No, en chats, en chat room en España, en Portugal, en todos lados. Y ponían mi teléfono y una foto de una mujer. Entonces todo el mundo me llamaba, hola niñita, ¿cómo estás? Te ves bella. 500 millones de mensajes. Andrés Manuel, si no sabe de esas cosas que hace su gente, averigüe porque le está manejando las redes mal. ¿O usted está de acuerdo con que me amenacen? ¿Usted está de acuerdo con esos insultos? ¿Usted está de acuerdo con el racismo? Si no está de acuerdo, dígale a su gente que le baje. Si usted no consigue el video, tiene que decir que no existe, porque usted me expuso a la violencia, a las amenazas de muerte. Si además ya le dijeron en el PRI, en todos lados, que no me contrataron, yo digo que no me contrataron, ¿por qué usted insiste en que le muestren el contrato? Si no hay tal contrato. No tienes, ¿Y si lo hubiera? No tienes ningún contrato en este momento. No, ni estoy hablando, no. ¿Y si lo tuviera? No tienes. No, y si no lo tengo. Okay. Si lo tuviera, no es su problema. Ahora, en la Constitución mexicana prevé el derecho al trabajo, yo tuve visa legalmente, tendría que pagar los impuestos, por supuesto, y el partido tendría que declarárselo al IFE como corresponde a la ley. No tienes en este momento con Y además, perdónenme. ¿Pero no descartas? ¿Pero por qué lo voy a descartar si yo soy un profesional que hace estrategias políticas? No. Mire, ¿pero por qué la gente no se acuerda? La campaña pasada hubo un escandalazo que se llama el charolazo, donde unos estrategas extranjeros que trabajaban con Andrés Manuel López Obrador en una cena privada en la Lomas de los Leones en México, en la Ciudad de México, estaban recaudando más de 20 millones de dólares, supuestamente para la campaña. No voy a nombrar a otros asesores, ni siquiera nombré a ese, por respeto, porque yo no hago lo que me hacen. Pero Andrés Manuel, durante su jefatura de gobierno, tuvo asesores extranjeros. Todos los partidos en el planeta tienen asesores locales y asesores extranjeros. Y ese equipo, esa mezcla de la visión desde objetiva de lo lejos y el conocimiento de lo local, a veces mezclado, es la que logra los resultados que se logran. O sea, yo cuando me dicen ganaron elecciones, yo no gané solo, eso es un trabajo de equipo. Ok, entonces no tienes ahorita con ninguno, pero no descartas tener. O sea, no, y reitero... ¿Te gustaría trabajar con alguno en particular? No, y reitero que al margen de contrato o no, yo estoy en mi derecho de opinar, influenciar, comunicar, hacer, ¿cómo se llama? Persuadir a quien esté a mi alcance, que no son palabras menores, porque una cosa soy yo como estratega y otra cosa son las relaciones que yo he acumulado durante estos 30 años, para que se alerte sobre lo que yo considero que es una cosa muy mala para México. Déjame hacer una pausa y preguntarte, para responderlo después, desde tu perspectiva, si Andrés Manuel López Obrador es tan malo para México... Y su combo, no él solo. Bueno, si el proyecto de país de Andrés Manuel López Obrador es tan malo... y su gente. Porque es que el vínculo arriba, él dice, yo no conozco a Maduro, yo nunca conocí a Chávez, sí, pero todo el mundo anda allá pidiendo cacao todos los días. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, hablo de su plataforma, incluido todo su equipo. Si es tan malo para México, entonces, ¿por qué se encuentra en primer lugar en las encuestas? ¿A qué le atribuyes eso? Ojo. Buena pregunta. Ojo. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Y por qué los mexicanos no pueden decidirlo? No, lo van a decidir al final, perdóname. Es que eso es lo peor. Cada quien al final votará. ¿Y por qué nadie se los dice desde México? Aquí, bien dos preguntas complicadas.
¿Por qué todos los mexicanos, en este momento, al menos de acuerdo a las encuestas, están a favor de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes eso, primero? Y segundo, ¿por qué no hay un mexicano que no fue venezolano que ha salido a decir lo que has dicho tú? Porque me queda claro que no es solo la perspectiva de JJ Rendón, pero ¿y entonces dónde hay la perspectiva de un mexicano? De ahí la percepción tal vez de injerencia, pero estas dos preguntas poco enredadas, pero sé que las responderás. Después de la pausa, voy a continuar con JJ Rendón y toma y daca, porque ya se convirtió en toma y daca, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, esperando respuesta ahora. JJ Rendón de Andrés Manuel López Obrador, después del señalamiento sobre un supuesto video. Ahí los tiene. Ya regreso.